Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Math Factor, donde podrás encontrar videos tutoriales con temas variados de matemáticas. En este video hablaremos de las medidas de tendencia central para datos agrupados. Manejar un gran conjunto de datos puede resultar confuso. Cuando el tamaño de la muestra es mayor de 20 o 30 valores, se recomienda realizar una distribución de frecuencias, agrupando los datos en clases y a partir de ellas determinar las características de la muestra y en consecuencia de la población de donde fue recabada. En el video Distribución de frecuencias de este mismo canal Math Factor, puedes ver a detalle cómo realizar una distribución de frecuencias. Este ejemplo muestra los resultados de 50 exámenes de aptitud. El valor más pequeño es 73, el mayor 146. Esta tabla de distribución de frecuencias contiene 9 columnas. La primera columna indica que los datos se distribuyen en 7 clases, con un ancho de clase de 12. La segunda columna nos indica los límites de clase, que indican los valores donde inicia y termina una clase. Por ejemplo, la primera clase abarca los valores del 73 hasta antes del 85, la segunda del 85 hasta antes del 97 y así sucesivamente. La tercera y cuarta columnas especifican los límites inferior y superior de cada clase. La quinta columna muestra la frecuencia absoluta de cada clase, que es el número de valores que caen en esa clase. Por ejemplo, la segunda clase tiene una frecuencia absoluta de 7. La sexta columna muestra la frecuencia acumulada que suma las frecuencias absolutas hasta una clase determinada. Por ejemplo, la tercera clase tiene una frecuencia acumulada de 34, que es la suma de las frecuencias absolutas de la primera, segunda y tercera clases, que son 12, 7 y 15 respectivamente. La séptima columna muestra la frecuencia relativa en decimal de cada clase, que es el cociente de la frecuencia absoluta entre el número de datos. Por ejemplo, la frecuencia relativa decimal de la primera clase es 0.24, que resulta de dividir 12, que es la frecuencia absoluta, entre 50, que es el número de datos. La octava columna muestra la frecuencia relativa porcentual de cada clase. Como ejemplo, en la primera clase, el 0.24 de frecuencia relativa en decimal es el 24% de la frecuencia relativa porcentual. La novena y última columna nos muestra las marcas de clase, que es el promedio de los límites de cada clase. Por ejemplo, en la primera clase, la marca de clase es 79. El promedio de los límites de la clase, que son 73 y 85. Para encontrar la media a partir de una distribución de frecuencias vamos a usar esta fórmula. X testada es igual a sumatoria de frecuencia absoluta por marca de clase entre la sumatoria de las frecuencias absolutas, que es lo mismo que el número total de datos. Vamos a agregar una columna donde vamos a poner el producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Vamos a insertar una fórmula donde vamos a multiplicar la frecuencia absoluta por la marca de clase de cada clase. Insertamos la fórmula, copiamos la fórmula a todas las clases y una vez que tenemos todo eso, vamos a sumarlas entre sí estas celdas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, agregamos un comando de Excel que dice igual a suma, marcamos todo este rango de celdas y nos sale 5126. Esa es la sumatoria. Ahora vamos a dividir este 5126 entre 50, que es el número de datos. Agregamos una fórmula que diga esta celda entre esta celda y eso nos da 102.52, que es la media para esta distribución de frecuencias. Para encontrar la mediana a partir de una distribución de frecuencias usaremos esta fórmula. Eso requiere varios conceptos. Clase mediana, que es la clase donde cae el valor mediano. LINF, que es el límite inferior de la clase mediana. W, que es el ancho del intervalo de clase.
M, que es la frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana, y FME, que es la frecuencia absoluta de la clase mediana. Veamos el caso que nos toca. Clase mediana, clase donde cae el valor mediano, n más 1 entre 2. Nuestra n es 50, porque es el total de datos, 50 más 1 entre 2, 25.5. Vamos a ver dónde cae este valor, 25.5. Vamos a usar la frecuencia acumulada. En la primera clase caen los primeros 12 números. En la segunda clase caen desde el 13º número hasta el 19. En la tercera clase cae desde el número 20 hasta el número 34. Entonces, como estamos buscando dónde cae el 25.5, entonces ese valor cae en la tercera clase. Esta va a ser nuestra clase mediana. De ahí vamos a sacar el límite inferior de la clase mediana. El límite inferior de la tercera clase es 97. El ancho del intervalo de clase es 12, como ya lo habíamos comentado. El ancho de todas nuestras clases en esta distribución de frecuencia es 12. N, que es la sumatoria de todas las frecuencias, es 50, que es lo mismo que nuestro total de datos. Y la frecuencia acumulada de la clase anterior a la mediana, veamos eso. Si esta es la clase mediana, la frecuencia acumulada anterior a la mediana es 19. Y la frecuencia absoluta de la clase mediana, frecuencia absoluta de la tercera clase, que es la mediana, es 15. Entonces vamos a sustituir todos esos valores en la fórmula. Linf, límite inferior, 97. Más W, que es el ancho, 12. Sin n más 1 sobre 2, 50 más 1 sobre 2. Menos m, que vale 19, más 1. Sobre FME, que vale 15. Entonces ya sustituimos los datos, ahora empezamos a resolver esto de adentro hacia afuera. 50 más 1 entre 2, 25.5. 19 más 1, 20. 25.5 menos 20, 5.5. 5.5 entre 15, 0.366666, que vamos a redondear en 0.3667, a 4 dígitos. 19 por 12 nos da 4.4. 4.4 más 97 nos da 101.4. Entonces, ese 101.4 es nuestra mediana de esta distribución de frecuencias. Para calcular la moda a partir de una distribución de frecuencias usaremos esta fórmula. Los conceptos que vamos a manejar es clase modal, clase con mayor frecuencia absoluta, Linf, que es el límite inferior de la clase modal, W, que es el ancho de clase, D1, que es la diferencia de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase anterior a la modal, D2, que es la diferencia de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase posterior a la modal. Para este ejemplo, clase modal, clase con mayor frecuencia absoluta. Esta es la columna de frecuencia absoluta. El valor más grande es 15, que es el que corresponde a la tercera clase. Esa es nuestra clase modal y con ella vamos a trabajar. Entonces la frecuencia absoluta de la clase modal es 15. Frecuencia modal, mayor frecuencia absoluta, es 15. Límite inferior de la clase modal. El límite inferior de la clase modal es 97. Ancho de clase. Todas nuestras clases en esta distribución de frecuencia tienen un ancho de 12. Frecuencia de la clase anterior a la modal. Si esta es nuestra clase modal, la clase anterior es 7 y la clase posterior también es 7. En este caso coincide que la frecuencia absoluta de la clase anterior y la clase posterior
valen lo mismo, 7. D1 es la diferencia de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase anterior. La frecuencia de la clase modal es 15, la frecuencia anterior es 7, 15 menos 7. D2 es la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase posterior, 15 menos 7 también. Estos datos los sustituimos en la fórmula. Límite inferior, 97. Ancho de clase, 12. D1, 15 menos 7. Sobre D1 más D2. 15 menos 7 más 15 menos 7. Empezamos a resolver de dentro hacia afuera del paréntesis. 15 menos 7, 8. 15 menos 7, 8 más 8. Aquí resolvemos primero lo de abajo. 8 más 8, 16. 8 entre 16, 0.5. 0.5 por 12, 6. 6 más 97, 103. Entonces la moda para esta distribución de frecuencia es 103. Los cuantiles, también llamados medidas de posición, se usan para describir la posición que un valor de datos específico posee en relación con el resto de los datos cuando está en orden clasificado. Son equivalentes entre sí. El cuartil 1 es igual al percentil 25, el cuartil 2 es igual al percentil 50 y a la mediana, el cuartil 3 es igual al percentil 75, el decil 2 es igual al percentil 20 y el decil 7 es igual al percentil 70, entre otros muchos. Debemos recordar que los cuartiles son 3 y dividen en 4 partes al conjunto de datos. Los deciles son 9 y dividen en 10 partes al conjunto de datos. Y los percentiles son 99 y dividen en 100 partes todo el conjunto de datos. Para calcular los cuantiles a partir de una distribución de frecuencia usaremos esta fórmula. Los conceptos que vamos a manejar son el cuantil késimo, la proporción de datos, el valor correspondiente a la clase K, que es resultado de multiplicar n por K, el límite inferior del intervalo de clase correspondiente a la proporción K, el número de datos, la frecuencia acumulada anterior al intervalo K, la frecuencia absoluta de la clase K y el ancho del intervalo de clase. Empecemos como ejemplo con el cuartil 3. El cuartil késimo en este caso es el cuartil 3, o sea, 3 entre 4, que es 0.75. Entonces lo que vamos a buscar es el cuantil 0.75. Nuestra proporción de datos es 3 entre 4, 0.75. Entonces el valor correspondiente de la clase K es n por K. N es el total de datos, que son 50, por la proporción, que es 0.75, eso nos da 37.5. Entonces vamos a ver en qué clase cae el valor 37.5. Para eso vamos a ver las frecuencias acumuladas. En la primera clase va del K los valores del 1 al 12. En la segunda del 13 al 19. En la tercera del 20 al 34. En la cuarta del 35 al 41. Como estamos buscando el 37.5, nuestra clase que buscamos es la cuarta clase, que es la clase correspondiente a la proporción K. Vamos a trabajar con esa. El límite inferior del intervalo de clase correspondiente a la proporción K. El límite inferior de esta cuarta clase es 109. El número de datos es 50. La frecuencia acumulada anterior al intervalo K, si el intervalo K es la cuarta, la frecuencia acumulada anterior es 34. La frecuencia absoluta de la clase K. La frecuencia absoluta de la cuarta clase es 7. El ancho del intervalo de clase es 12, como todas las clases de esta distribución de frecuencia. Entonces estos datos los vamos a vaciar. El límite inferior es 109, n es 50, la proporción es 0.75,
la frecuencia acumulada anterior es 34, la frecuencia de la clase K es 7 y el ancho del intervalo es 12. Entonces, estos valores los vamos a resolver. Debemos empezar siempre desde dentro del paréntesis. Entonces, 109 más, entre paréntesis resolvemos lo que está dentro del paréntesis. 50 por 0.75 nos da 37.5. 37.5 menos 34 nos da 3.5. 3.5 entre 7 nos da 0.5. 0.5 por 12 nos da 6. 6 más 109 nos da 115. Y ese va a ser nuestro cuartil 3, 115. Busquemos el decil 6 de esta distribución de frecuencia. Nuestro cuantil késimo, al ser el decil 6, es 6 entre 10, 0.6. Vamos a buscar el cuantil 0.6. Nuestra proporción de datos es 0.6, justamente. El valor correspondiente de la clase K es n por K, 50 por 0.6 es 30. Entonces el valor que vamos a buscar es el 30. ¿En qué clase cae ese valor? Eso lo vamos a buscar en la frecuencia acumulada. El número 30 cae en la tercera clase, porque esa tercera clase cae los valores desde el 20 hasta el 34. Entonces, nuestra clase correspondiente a la proporción K es la tercera clase. El límite inferior de esa tercera clase es 97. El número de datos es 50. La frecuencia acumulada anterior a esa clase K es 19. Es la frecuencia acumulada anterior a esa clase. La frecuencia absoluta de la clase K es 15. Y el ancho del intervalo de clase es 12, como en todas las clases de esta distribución de frecuencia. Estos datos los vamos a vaciar en la fórmula. CK es igual al límite inferior. El límite inferior es 97. N es 50. K es 0.6. La frecuencia acumulada anterior es 19. La frecuencia absoluta es 15. Y el ancho de clase es 12. Igualmente, empezamos resolviendo lo que está dentro del paréntesis. 50 por 6 es 30. 30 menos 19 es 11. 11 entre 15 es 0.73333. Vamos a dejarlo en 4 decimales. 0.7333 por 12 nos da 8.8. 8.8 más 97 nos da 105.8. Ese valor, 105.8, es el decil 6 que estamos buscando. Decil 6, 105.8. Busquemos ahora el percentil 85 de esta distribución de frecuencia. Al ser el percentil 85, dividimos 85 entre 100. 85 entre 100 nos da 0.85. Entonces vamos a buscar el cuantil 0.85. 0.85 también es nuestra proporción de datos, nuestra K. El valor correspondiente de la clase K es n por K. 50 por 0.85 nos da 42.5. Ese valor, el 42.5, nos va a decir en qué clase vamos a trabajar. Entonces busquemos la clase donde cae el número 42.5. Para eso usamos la frecuencia acumulada. En la clase número 5 cae el valor 42.5, porque esa clase abarca desde el valor 42 hasta el valor 47. Entonces nuestra clase K va a ser la quinta clase. El límite inferior de esa clase, el límite inferior es 121. El número de datos de la distribución es 50. La frecuencia acumulada anterior
a ese intervalo, la frecuencia acumulada anterior es 41. La frecuencia absoluta de esa clase, frecuencia absoluta, es 6. El ancho del intervalo de clase es 12, como todos. Vaciemos estos datos en la fórmula. Límite inferior 121, n 50, k 0.85, frecuencia acumulada anterior 41, frecuencia absoluta 6, ancho de clase 12. Entonces resolvemos de adentro hacia afuera. 50 por 0.85 nos da 42.5. 42.5 menos 41 nos da 1.5. 1.5 entre 6 nos da 0.25. 0.25 por 12 nos da 3. 3 más 121 nos da 124. 124 es nuestro percentil 85. Si quieres seguir aprendiendo más sobre matemáticas, suscríbete al canal de Math Factor. Si quieres enterarte cuando subamos un nuevo video, activa las notificaciones. No olvides comentar y darle like si te agradó el video.